Hola muchachones, espero que todos estén súper. Vamos a iniciar con este repaso para el quiz de las prácticas 4 y 5. Vamos a iniciar con la práctica 5 de los estreptococos. Es una clase bastante resumida con lo principal que les pueden preguntar en el quiz. Así que todo lo que está aquí es preguntable y bueno, un material de repaso súper importante para ustedes. Vamos a iniciar entonces con las principales enfermedades que les van a preguntar ustedes o que les podrían preguntar en los casos clínicos. Y tenemos muy claro el repertorio. Con respecto al Streptococcus piógenes, podemos tener la erisipela o la faringoamigdalitis, causadas por el mismo patógeno, ¿ok? Ahora bien, el Streptococcus agalactiae, recordemos, genera infección neonatal, específicamente la meningitis, y el Streptococcus pneumoniae, infecciones invasivas pulmonares, como la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Entonces, ya vamos a discutir las características clínicas cuando hablemos sobre los casos, pero es importante saber cuáles son las posibles enfermedades que nos pueden presentar, porque las preguntas van a estar orientadas en base a los siguientes casos posibles. Muy bien. Otra de las preguntas posibles, muchachos, es mencionar bacterias, género y especie de bacterias que formen parte de la flora residente o de la flora transitoria de la boca y de la faringe. Entonces, por favor, ustedes recuerden microorganismos tanto gram positivos como gram negativos, así como microorganismos anaerobios, ¿ok? Por lo menos que ustedes sepan dos de la flora residente y dos de la flora transitoria es suficiente, ¿ok? Porque eso es lo que les podrían llegar a preguntar. Con respecto a la piel, igualmente tenemos a microorganismos flora residente y flora transitoria. Por lo menos aprendernos dos de la lista que tenemos aquí. Esta es una diapositiva de repaso para ustedes, para que tengan claro cuáles son los microorganismos que podrían estar presentes. Y es una pregunta que generalmente suelen hacer, ¿ok? Las definiciones ya las hicieron en el quiz pasado, pero también podrían preguntarlo, así que pendientes con las definiciones. Muy bien, muchachos. Después de ese contenido teórico, vamos a lo más importante, que es el diagnóstico bacteriológico del género Streptococcus. Recordemos que es un examen práctico, entonces vamos a ver la parte práctica, es lo que principalmente van a preguntar. ¿Y cuál es la parte práctica? Cada uno de los pasos del diagnóstico bacteriológico, que es lo que vamos a repasar en detalle. En primer lugar, vamos a seguir los pasos del diagnóstico bacteriológico, ¿ok? Iniciando con lo que sería la toma de la muestra. Tenemos nuestras posibles infecciones y debemos recordar. En la faringoamigdalitis, para nuestra muestra que vamos a examinar es un hisopado faríngeo. La erisipela vamos a requerir, si en caso de que tengamos ampollas o también conocidas como flictenas, podemos tomar secreción de esas flictenas en una jeringa estéril o por medio de un hisopado, ¿ok? Previa asepsia y antisepsia. En la meningitis vamos a utilizar el líquido cerebrorraquídeo o líquido cerebroespinal. Lo vamos a hacer mediante la técnica de punción lumbar, pero además también necesitamos usar hemocultivos en estos pacientes, que son cultivos de la sangre, que lo vamos a ver en una práctica más adelante, pero lo tienen que mencionar en el quiz porque se lo pueden preguntar. La neumonía la podemos utilizar el esputo y también debemos realizar un hemocultivo. Seguimos con el transporte de la muestra, muchachos. Es bastante fácil y no se les puede olvidar. Lo tienen que mencionar en su examen. ¿Cuáles son los medios de transporte más usados en cuanto al género Streptococcus? En primer lugar, la jeringa estéril. Y en segundo lugar, podemos utilizar unos medios que tengan tanto el medio de transporte como el hisopo, como lo son el culturete y el transcool, como el que tenemos aquí en la derecha. ¿Ok? Seguimos con el tercer paso del diagnóstico bacteriológico, que es el examen directo. Y esto es un examen directo de una muestra clínica. ¿Cuál es la principal característica que se les he repetido varias veces de las muestras clínicas? Que tienen polimorfonucleares. Y además de los polimorfonucleares, vamos a ver las características básicas de los estreptococos, es decir, su morfología, su reacción al gram y su disposición. Morfología, cocos, reacción al gram positivos y su disposición en cadenas. Pregunta de examen, no se les puede olvidar, muchachos, súper preguntable. Seguimos. En caso de que nosotros tengamos un paciente con una faringoamigdalitis, recordemos que nosotros vamos a tomar una muestra de exudado faríngeo.
pero específicamente en el paso del examen directo, nosotros no vamos a hacer una coloración de Gram porque tenemos una flora Gram positiva abundante, entonces vamos a confundir las bacterias de la flora con las bacterias que están generando la infección y no vamos a tener un diagnóstico certero. Entonces, en ese caso, no hacemos coloración de Gram, sino que vamos a realizar la coloración de Giemsa y vamos a determinar la fórmula leucocitaria. Si más del 50% son polimorfonucleares, ok, estamos en presencia de una infección bacteriana probablemente. Ahora, si más del 50% son linfocitos, nos estamos presentes ante una infección viral, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo y también es pregunta de examen generalmente. Claro, pendientes con eso. Muy bien, muchachos. Ya pasamos a lo que sería uno de los puntos más preguntados, que es el cultivo y el aislamiento. Y recordemos que para esto tenemos el cultivo de los beta-hemolíticos, que tiene unos pasos característicos, y de los alfa-hemolíticos, que también tienen unos pasos característicos. Los gamma-hemolíticos es algo no preguntado, entonces nos vamos a centrar en los alfa y los beta. Recordemos que cada uno de estos géneros, de estas especies, tienen un diagnóstico particular y diferente. Muy bien, algo que debemos reconocer y recordar, porque también puede ser pregunta, es la clasificación de un medio de cultivo como es el agar sangre, porque les pueden preguntar, mencione la clasificación y dos medios de cultivo que puedes utilizar en el diagnóstico del género Streptococcus. Entonces, de una ustedes van a poner el agar sangre y su clasificación es un medio sólido, universal, enriquecido y diferenciador porque permite apreciar los patrones hemolíticos. Ahora bien, importante recordar que la incubación del estreptococo en el agar sangre debe ser en un medio enriquecido con CO2, ¿ok? Porque son bacterias que las requieren para su metabolismo. ¿Y cómo lo hacemos? En un envase, un recipiente cerrado con una vela encendida que va a consumir el oxígeno y va a aumentar el CO2 en el, digamos, ambiente, ese microambiente, para garantizar el crecimiento de las bacterias. Entonces, después de que ese cultivo termina, vamos a tener tres diferentes escenarios posibles. El primero, que sea una hemólisis parcial, es decir, que la hemoglobina se convierta en metahemoglobina y nosotros vayamos a tener un halo verdoso en ese medio de cultivo. Eso nos indica alfa hemolíticos. ¿Cuáles son esas bacterias alfa hemolíticas? Tiene que estar súper claro, no se les puede olvidar. Dos, principalmente Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo Viridans. Y tenemos una prueba en particular para diferenciar cada una de estas dos especies. Ahora bien, podemos tener otro patógeno hemolítico que es la hemólisis completa, que se caracteriza por generar halos claros en el agar sangre. ¿Cuáles son las dos principales? Los Streptococcus del grupo A y del grupo B. Grupo A, Streptococcus piógenes. Grupo B, Streptococcus agalactiae. Súper importante, no se puede olvidar, muchachos. Venimos con el tercer escenario, que son los gamma hemolíticos, que son patógenos no hemolíticos. No generan hemólisis en el agar sangre, y ahí vamos a tener a los anaerobios, como los peptostreptococos o los estreptococos del grupo D. ¿Ok? Importantísimo estos tres escenarios posibles, porque de allí va a diferenciarse o van a haber diferentes opciones para cada uno de estas especies. Es decir, el protocolo va a ser diferente en el alfa hemolítico y va a ser diferente en el beta hemolítico. Y es lo que vamos a ver a continuación. Específicamente, las pruebas de identificación de los patógenos alfa hemolíticos. Lo que vamos a realizar es bastante sencillo. Una prueba que se llama optoquina, que es básicamente eh, exponer a la bacteria que estamos estudiando a un antibiótico que es la optoquina y de acuerdo a su patrón de sensibilidad o resistencia vamos a poder identificar cuál es la especie. Muchachos, pregunta de examen, no se les puede olvidar. ¿Cuál es la utilidad de la prueba de la optoquina? Diferenciar las especies de los estreptococos alfa hemolíticos. Importantísimo. ¿Qué otro dato tampoco se nos puede olvidar? ¿Cuál es la bacteria sensible y cuál es la bacteria resistente? Característico principal y lo único. Si nos aprendemos una, por lógica nos aprendemos la otra. Entonces, lo más importante para aprenderse acá es que el Streptococcus pneumoniae es sensible a la optoquina y con esto podemos realizar su determinación o su identificación, ¿ok? Y por lógica, si este es sensible, el estreptococo del grupo Virians es resistente y no se va a generar un halo de inhibición.
Ok, seguimos con los beta hemolíticos que el protocolo se complica un poco más. Entonces, como los beta hemolíticos o la hemólisis de tipo beta, una hemólisis completa, se genera tanto en el género Staphylococcus como en el Streptococcus, nosotros vamos a utilizar una prueba inicial para diferenciar estos dos géneros. Esa es su utilidad. Pregunta de examen. Entonces, esta es la prueba de la catalasa. Y fácil, no se nos puede olvidar. Las catalasa negativos son los estreptococos y los catalasa positivos son los estafilococos, ¿ok? ¿Qué hacemos? Exponemos a una bacteria a peróxido de hidrógeno y se va a formar oxígeno y agua que se expresan en unas burbujitas. Seguimos con el caldo Todd-Hewitt, que es muy importante. Nosotros, en el caso de los beta hemolíticos, vamos a tomar una colonia de ese cultivo en el lagar sangre y lo vamos a subcultivar en el caldo Todd-Hewitt. ¿Cuál es la clasificación del caldo Todd-Hewitt? Es un medio líquido y además es electivo porque permite el crecimiento de los estreptococos sin impedir el crecimiento de otras bacterias. ¿Ok? Importante. La clasificación, porque nos pueden preguntar, mencione dos medios de cultivo para el género Streptococcus y los patógenos beta hemolíticos, ¿ok? Entonces, utilidad, subcultivar las colonias de los Streptococcus beta hemolíticos. Importantísimo, muchachos, no se les puede olvidar nada de esta diapositiva. Entonces, después de el caldo Togewi, nosotros lo vamos a dejar incubar por 24 horas y posteriormente vamos a ver que se forman unas migas de pan en el fondo del caldo. Eso es indicativo de una infección por un patógeno beta hemolítico y vamos a proceder a realizar la prueba de la bacitracina. ¿Cuál es la utilidad de esta prueba? Exponer a las bacterias a un antibiótico que es la bacitracina y determinar de acuerdo a su patrón de susceptibilidad si es resistente o sensible, cuál es la especie involucrada. Entonces, igual que en el anterior, si nos aprendemos uno, por lógica nos aprenderemos el otro. El sensible es el Streptococcus del grupo A, que es el Streptococcus piógenes, ¿ok? Ahora, por lógica, resistente es los otros Streptococcus que son del grupo B, C, G. Entonces, ¿cómo diferenciamos ahora nosotros a este grupo de los Streptococcus B, C y G? Vamos a hacer la prueba de CAMP y la prueba de CAMP nos va a, digamos, ser de utilidad para identificar específicamente los estreptococos del grupo B, ¿ok? Ahí tenemos el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus piógenes lo identificamos con la prueba de Maxted y el Streptococcus agalactiae lo identificamos con la prueba de CAMP, ¿ok? Posterior a esto, vamos a aplicar las pruebas de susceptibilidad, que sobre todo las vamos a hacer y tienen mayor importancia en los alfa hemolíticos porque tienen patrones de resistencia. ¿Y cuál es la prueba de susceptibilidad? El antibiograma. No se les olvide mencionar. Entonces, importante mencionar acá, probable pregunta de examen, mencione los pasos del diagnóstico bacteriológico del género Streptococcus o de la bacteria involucrada. Entonces, importantísimo allí este punto. Muy bien, muchachos. Pasamos ahora a lo que serían los casos clínicos. Vamos a hacer una comparación. Celulitis versus erisipela antes de entrar en desarrollo con los casos clínicos. Porque los agentes etiológicos son diferentes y son infecciones frecuentes que pueden preguntar. Entonces, con respecto a la erisipela, ¿cuál es la definición? Una infección de la dermis superior y esa dermis tiene mucho tejido linfático. Por lo tanto, la bacteria va a tener una diseminación linfática y va a tener compromiso linfático. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, ya sabemos la diferencia clínica, que en la erisipela hay compromiso linfático, mientras que en la celulitis no, porque ella es una infección de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. Muy bien. ¿Cuál es el agente causal de la erisipela? El Streptococcus piógenes. De la celulitis, el Staphylococcus aureus. Ahora, ¿cómo van a ser los bordes de la lesión en el caso de la erisipela? Importantísimo. Esto es clave en el caso clínico porque así los vamos a diferenciar. La erisipela tiene bordes nítidos, es decir, bordes muy claros, demarcados, y además esos bordes van a ser sobrelevados. Mientras que la celulitis es mal definido, los bordes no van a ser claros, van a ser no elevados y van a estar difusos el tejido enfermo y el tejido sano.
Ahora, el aspecto de la piel es el otro punto importante para diferenciarlos. La erisipela se forma un color rojo brillante y además puede haber piel de naranja. Y esto tiene una explicación lógica. Como tenemos afectación de la dermis superior, los folículos van a estar allí y ese tejido se va a edematizar y por lo tanto se van a ver, digamos, todos los folículos como un tejido, como si fuera la superficie de la naranja, que está edematizada, duro y se demarcan esos folículos pilosos. Y eso es exactamente lo que nosotros visualizamos con la piel de naranja, que hay un edema de la dermis superior y esos folículos se ven así, digamos, como con un aspecto duro. Va a estar muy tensa la piel por el edema y además pueden presentarse ampollas o también conocidos como flictenas, ¿ok? Entonces, eso es una característica importante. Ahora, en la celulitis es un eritema más pálido o violáceo y tiene un edema localizado. Muy bien, muchachos. Vamos a repasar un poquito los casos clínicos en la práctica. Esto es bastante orientador. Entonces, tenemos la paciente Rosa Martínez, una escolar de 10 años de edad que presenta desde hace 3 días odinofagia, fiebre, que mejora por 1 a 2 horas con la administración de antipiréticos, pero además escalofríos y malestar general. Al examen físico tiene la mucosa orofaringea enrojecida, inflamada y tiene un aumento de tamaño de las amígdalas, con una secreción y placas blanco-grisáceas en ambas amígdalas, así como aumento de volumen y dolor a la palpación de los ganglios cervicales. Entonces, aquí es importante, muchachos, mencionarles algo. Obviamente estamos en presencia de una faringoamigdalitis. Sin embargo, cuando pensamos en los agentes causales, por orden de frecuencia, primero están los virus. Específicamente, ustedes pueden mencionar el Epstein-Barr, ¿ok? Que por orden de frecuencia ellos están de primer lugar. Sin embargo, estamos en una práctica de bacteriología. Entonces, ¿cuál sería el segundo? Las bacterias. Y la principal, el Streptococcus piógenes. ¿Y qué nos hace nosotros pensar que puede ser una infección bacteriana? Primero, paciente con fiebre, es decir, afectación sistémica, paciente que tiene placas blanco-grisáceas. Esto no es definitorio porque también en los virus puede estar, pero es bastante orientador. Pero lo que nos termina de orientar a que puede ser una infección bacteriana es el aumento de volumen y dolor de los ganglios linfáticos cervicales. Cuando hay afectación ganglionar, generalmente puede ser una infección bacteriana. ¿Ok? Muy bien, tenemos otro caso de una paciente de 60 años que presenta aumento de volumen progresivo en la pierna izquierda y tiene una lesión que ocupa toda la cara anterior y lateral de la misma pierna. Esa lesión tiene unas características clínicas importantes. Es edematosa, brillante, está bien definida, tiene unos bordes elevados, es dolorosa, calor local y tiene un eritema venoso acentuado. ¿Ok? Además, tiene flictenas y tiene afectación del trayecto linfático, fiebre y el escalofrío. Con el cuadrito anterior, ustedes tienen que estar claros que esto es una erisipela, muchachos. El principal agente etiológico es el Streptococcus pyogenes. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico paso a paso del estreptococo? Porque esto es pregunta de examen. Mencione los pasos del diagnóstico bacteriológico de un caso de erisipela. Primero, toma de la muestra, lo podemos hacer de la secreción de la flictena con una jeringa o con un hisopado. Transporte de la muestra en una jeringa estéril. Después vamos a hacer una coloración de Gram, donde vamos a ver los cocos gram positivos dispuestos en cadenas y los abundantes polimorfonucleares. Vamos a hacer un cultivo en agar sangre, donde vamos a apreciar el patrón beta hemolítico. Después vamos a hacer una reacción, una coloración de Gram, donde se van a ver los cocos gram positivos. Una prueba de la catalasa negativa para diferenciarlo del estafilococos. Se va a subcultivar en el caldo top heavy, donde se van a formar las migas de pan. Y posteriormente vamos a hacer la prueba de Maxted, donde va a resultar una bacteria sensible y vamos a poder hacer su diagnóstico. ¿Ok? Y por último, que no está acá, pero tienen que mencionarlo, las pruebas de sensibilidad, las pruebas de susceptibilidad. Muy bien, ahora hablamos de la faringoamigdalitis. ¿Cuál va a ser la diferencia con el caso anterior? Bueno, muchachos, que en este caso nosotros en el examen directo, porque estamos hablando de la misma bacteria, pero el diagnóstico va a diferir en el examen directo. Nosotros no vamos a hacer una coloración de Gram en el examen directo, sino que vamos a hacer una coloración de Giemsa. Recordemos que lo hacemos así porque estamos en la flora y vamos a tener un diagnóstico errado. Entonces, si tiene más del 50% de polimorfonucleares, nos orientamos en una patología bacteriana. ¿Ok?
Ok, seguimos con los casos clínicos. Un paciente recién nacido de una semana que tiene bajo peso y tiene una clínica característica: letárgico, llanto débil, con convulsiones, dificultad para respirar y succión débil. Esto nos hace pensar: succión débil, que está letárgico, llanto débil y convulsión, que hay afectación del sistema nervioso central, que es lo más frecuente, una meningitis neonatal. Entonces, si ustedes le ponen un recién nacido, un neonato, una semana de vida, ustedes saben que la única enfermedad que han visto es una meningitis neonatal. Entonces, no se compliquen inventando mucho. Entonces, agentes causales: el Streptococcus agalactiae. ¿Ok? Ahora, tenemos otro caso de un paciente de 62 años que hace 3 días presenta fiebre, escalofríos, tos con expectoración verdosa, disnea y dolor en el hemitórax derecho, que aumenta durante los episodios de tos e inspiración. Entonces, claramente estamos en presencia de una infección respiratoria baja, es decir, una neumonía adquirida en la comunidad, donde el principal agente es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, estos dos casos pueden salir pilas, les van a cambiar algunos daticos, pero en esencia van a ser los mismos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico bacteriológico de cada uno? Entonces, aquí estamos hablando del Streptococcus agalactiae. La toma de la muestra, porque estamos pensando en una meningitis, va a ser el líquido cefalorraquídeo. Se va a transportar en la jeringa y vamos a hacer un examen directo donde se van a ver los polimorfonucleares y los cocos gram positivos en cadena. El agar sangre nos va a resultar con el patrón beta hemolítico. La catalasa va a ser negativa para diferenciarlo del estafilo. El caldo Tot-Hewitt lo vamos a subcultivar y vamos a hacer la prueba de Maxtec, donde, como es del grupo B, nos va a resultar resistente, y hacemos la prueba de CAMP, donde nos va a resultar positiva, y así podemos identificar el Streptococcus agalactiae. Importante las pruebas de susceptibilidad también. Ahora bien, el Streptococcus pneumoniae va a ser distinto. La muestra va a ser de esputo, se va a transportar en un recipiente estéril. La coloración de Gram, bueno, va a ser la misma en el examen directo, aunque también podría estar contaminada con flora, entonces allí no tiene tanta utilidad. Y vamos a hacer el cultivo, donde nos va a dar un patrón alfa hemolítico, catalasa negativo, y hacemos la prueba de la optoquina, que recordemos, el único sensible a la optoquina es el Streptococcus pneumoniae, y hacemos su identificación. Procedemos a las pruebas de susceptibilidad con el antibiograma y terminamos el diagnóstico bacteriológico. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que sería la práctica 4 acerca del género Staphylococcus, que también es súper preguntada y realmente es muy sencilla, muchachos. Solo tenemos que repasarlo un poquito y con esto les va a ir súper bien. Entonces, posibles infecciones que pregunten. Staphylococcus aureus es uno de los que más van a preguntar. Puede generar celulitis, infecciones de sitio quirúrgico, que es poco probable porque ya la preguntaron en el quiz anterior, forúnculos, guadenitis, que son otro de los casos que salen en las guías. Pilas con el forúnculo, que lo han preguntado bastante. Estafilococcus epidermidis genera infecciones oportunistas, infección del torrente sanguíneo asociada a catéteres, válvulas y prótesis. Recordemos, es una infección asociada a la atención de la salud. Ok, vamos al meollo del asunto, que es lo más importante. Diagnóstico bacteriológico del género Staphylococcus. Primero, muchachos, toma de la muestra. Principales patologías preguntables: celulitis, podemos tomar la muestra por punción o aspiración. Y si es muy escasa, por inoculación con 5 cc de solución 0,9, y después la inoculamos y después la aspiramos del tejido. Infección de sitio quirúrgico, un hisopado, forúnculo, un hisopado de la secreción, adenitis, hisopado en caso de que tenga salida de secreción, o si no hay puerta de salida, una punción aspiración de ese ganglio que está infectado. En el caso del Staphylococcus epidermis, recordemos que tenemos que hacer un hemocultivo y vamos a hacer un cultivo de la punta del catéter, que son los pasos que vamos a ver a continuación. El transporte de la muestra: podemos utilizar cualquiera de los medios, muchachos. Apréndanse el culturete y el transcult, que son los más utilizados para estas muestras. Y en caso de secreciones o muestras líquidas, podemos recolectarlo en envases estériles. Pasamos al primer punto importante: el examen directo de la muestra clínica. Va a tener los polimorfonucleares y vamos a tener una bacteria de morfología de tipo coco, con una reacción al gram positiva y con una disposición en racimos, ¿ok? Con abundantes polimorfonucleares. No se les olvide, este es la coloración de gram o el examen directo. Seguimos con el cultivo y el aislamiento de estas bacterias. La vamos a utilizar dos medios principalmente: el agar sangre, que ya conocemos sus características o sus, sí, su clasificación,
pero tenemos un medio nuevo, que ya lo hemos visto anteriormente, es el agar manitol salado. Recordemos la clasificación de este agar, es sólido, es selectivo por la concentración de cloruro de sodio y además es diferenciador porque tiene un indicador de pH que es el rojo de fenol y con las bacterias que fermentan la manita acidifican el medio y vira el color amarillo y las bacterias que no fermentan la manita alcalizan el medio y vira al color rosado el medio. Entonces, importantísimo esta clasificación. Preguntas de examen. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la interpretación del resultado del manitol, del lagar manitol salado? Primero, vira el color amarillo. Estamos en presencia del Staphylococcus aureus, la bacteria amarilla. No se les olvide, muchachos, es una bacteria fermentadora del manitol, acidifica el pH, vira al color amarillo. Manitol negativo, vira el color rosado. Vamos a tener los coagulasa negativos, como el epidermidis, el saprofítico, porque no fermentan la manita, no acidifican el medio y por lo tanto vira al color rosado. Importantísimo. Pruebas de identificación. Seguimos con el siguiente paso. La prueba de la catalasa para diferenciarla con el género Streptococcus, que ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos a la prueba de la coagulasa para diferenciar las distintas especies de los estafilos. Recuerden que se dividen en los coagulasa positivos, donde solamente tenemos al aureus, y los coagulasa negativos, donde tenemos al epidermidis y al saprophyticus. Ahora, la prueba de la novobiosina va a tener dos posibles resultados. En el caso, o sea, es una prueba donde exponemos a la bacteria al antibiótico de tipo novobiosina. Aprendemos uno solo de los resultados. ¿Cuál es la bacteria sensible? El Staphylococcus saprophyticus. ¿Cuál va a ser la utilidad? Pendientes porque es pregunta de examen. Diferenciar a los o identificar a los estafilococos coagulasa negativos dependiendo de su susceptibilidad al antibiótico de tipo novobiosina. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, recordemos, el sensible es el epidermidis, perdón. Staphylococcus epidermidis es el sensible a la novobiosina y con eso podemos realizar su identificación. Entonces, este esquemita es bastante orientador y resume los pasos de este diagnóstico. Primero, Staphylococcus, recordemos, es catalasa. De esa forma podemos diferenciarlo con los estreptos. Pasamos a las primeras pruebas de identificación, la fermentación de la manita y la prueba de la coagulasa. Ambas resultan positivas, estamos en presencia de un aureus indiscutiblemente. Ahora, estas pruebas resultan negativas, vamos a hacer uso de la prueba de la noviosina. La única bacteria sensible es el epidermidis y la única resistente es el saprophyticus. Y así podemos hacer la identificación de la bacteria involucrada en la infección. Seguimos con las pruebas de susceptibilidad, donde vamos a utilizar el antibiograma característico, muchachos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los casos clínicos que se nos pueden presentar. Tenemos un preescolar de 5 años de edad que hace 10 días sufrió un traumatismo no complicado en su rodilla derecha y ahora está presentando un aumento de volumen en la región inguinal derecha con eritema, dolor y calor local, es decir, signos de flogosis, que se torna fluctuante y drena espontáneamente abundante secreción amarilla. Acompañan fiebre y escalofríos. Estamos en presencia de una infección de la región inguinal, es decir, de la cadena linfática. Podemos decir que es una linfadenitis abscedada. ¿Qué pasó en este caso? La bacteria ingresó por un traumatismo, viajó por el torrente linfático y estableció una infección en el ganglio linfático a nivel de la región inguinal, ¿ok? Y está abscedada porque vemos que está fluctuante y tiene secreción espontáneamente abundante, secreción purulenta. Agentes causales, primero tenemos al aureus y en segundo lugar tenemos al piógenes. Seguimos con el otro caso, que es un paciente que tuvo una manipulación de una pústula en la región mentionana hace 5 días y actualmente presenta un aumento de volumen, signos de flogosis en la hemicara derecha y hay salida de secreción amarillenta. Además, fiebre y escalofríos. Entonces estamos en presencia de una celulitis facial supurativa. Agentes causales, el Staphylococcus aureus, principalmente. Y en segundo lugar, el piógenes. Muy bien. Otro de los casos importantes es este paciente de 15 años que tiene una lesión eritematosa caliente, dolorosa, de 2 centímetros de diámetro, importante el tamaño, que tiene un centro fluctuante con salida de secreción amarillenta. ¿En dónde? En el muslo, muchachos, donde hay muchos folículos pilosos.
Además, refiere que su hermano menor tiene una lesión similar hace 2 semanas y sanó espontáneamente. Entonces, aquí estamos en presencia de un forúnculo y los agentes causales, allí tenemos a Laureus en primer lugar. Entonces, todas estas bacterias tienen en común el Staphylococcus aureus. ¿Cómo va a ser el diagnóstico bacteriológico? La toma de la muestra va a depender del tipo de lesión, pero realmente cuando son superficiales hacemos un hisopado y cuando son profundas hacemos una toma de muestra por punción-aspiración. El examen directo, a través de la coloración de Gram, vamos a ver abundantes polimorfonucleares y cocos gram positivos dispuestos en racimo. El cultivo y el aislamiento va a ser en el medio agar-sangre y vamos a evidenciar que en el agar manitol salado, que es otro de los medios de cultivo, va a fermentar la manita, va a acidificar el medio y va a virar el color amarillo. La prueba de identificación es una bacteria catalasa positiva. Y con respecto a las pruebas de la coagulasa, recordemos que esta es una bacteria coagulasa positiva y por medio de esto podremos hacer su diagnóstico. ¿Ok? Por último, tendríamos las pruebas de susceptibilidad con el antibiograma. Muy bien, seguimos con un último caso, que es una paciente de 50 años que tiene un catéter de Hickman y tiene cáncer de duodeno, es decir, una vía venosa central. Tiene fiebre, escalofríos y compromiso del estado general. Es decir, por la fiebre y por los escalofríos sabemos que hay bacterias en el torrente sanguíneo y tenemos una puerta de entrada súper grande al torrente sanguíneo que es este catéter venoso central. Entonces aquí indiscutiblemente tenemos una infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter, donde Staphylococcus epidermidis es el principal agente etiológico porque es una infección oportunista que se aprovecha de esos objetos inanimados que generan una puerta de entrada porque rompen la barrera cutánea y esas bacterias de la piel o contaminando esas superficies pueden ingresar al torrente sanguíneo e infectar esta superficie o crear una colonización allí en ese tejido apoyándose de su biofilm. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico bacteriológico? Pilas porque es pregunta de examen, se los insisto mucho. La toma de la muestra va a ser dos. Primero un hemocultivo y también vamos a hacer un cultivo de la punta del catéter. Vamos a hacer un examen directo donde vamos a ver los polimorfonucleares y los cocos gram positivos dispuestos en racimo. El cultivo se va a hacer en agar sangre, pero también en agar manitol salado, donde va a ser una bacteria manitol negativa, va a virar a rosado. La catalasa indiscutiblemente positiva porque es un estafilococo y la prueba de la coagulasa va a resultar negativa, por medio de lo cual podemos hacer el diagnóstico del Staphylococcus epidermidis. Por último, hacemos unas pruebas de susceptibilidad, que es el antibiograma, y terminamos nuestro diagnóstico bacteriológico. Pilas porque son preguntas de exámenes frecuentes. Bueno, nos faltó la prueba de la novoiosina, muchachos, para identificar cuál de las dos especies de los coagulasa negativos es, si es Saprophyticus o Epidermidis. Recordemos que la única sensible es el Staphylococcus epidermidis, y así sí completamos el diagnóstico bacteriológico. Bueno, muchachos, es una práctica muy corta donde pueden aprovechar las preguntas para tener una buena nota. Vamos a reventar ese quiz y cualquier preguntita, estoy por aquí a la orden. Bueno, mucho éxito para todos y que les vaya súper.